Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bonito poder estar nuevamente con ustedes este día domingo. Y mando saludos primeramente a todos mis hermanos, los amigos que nos puedan estar viendo de diferentes partes y especialmente, por supuesto, a nuestros hermanos de esta iglesia que están en Chile. Que el Señor me los bendiga y que sean muy bendecidos en el día de hoy. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar por entero a la palabra del Señor. Señor, yo te doy gracias por tu amor, Señor mío, y porque tú, Señor, nos das la gracia de compartir, el honor de compartir tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento claro, a poder saber, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas y poder comprender, Señor, un poco más de lo que tú, Señor, el caminar que tú quieres que llevemos. Señor, yo te doy gracias por lo que tú haces y te doy gracias por cada hermano, por cada amigo que se dispone en el día de hoy a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícelos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando sobre el caminar del cristiano. Y la vez pasada me quedé muy atrasado, hermano, con la prédica. Así que vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido en el día de hoy. Y hemos hablado un poquito sobre este caminar, hemos explicado un poquito más detalladamente qué es lo que es caminar delante del Señor y qué es lo que es caminar de una forma correcta. Acuérdese de que ya hemos visto de que los israelitas, por ejemplo, caminaron muy mal. En el momento en que salieron de Egipto, dice que ellos, el Señor vio que era un pueblo rebelde, que eran duros de cerviz. Acuérdense que la cerviz es la parte de atrás, y en otras palabras estaban diciendo que era un pueblo rebelde, que no tenía cambios de conducta. También vimos, por ejemplo, a Salomón, como un ejemplo, que él dice que corrompió su camino en la vejez. Imagínense, es como haber sido cristiano toda la vida y al final haberse salido. Qué triste, hermano, qué triste, pero eso pasa porque nosotros, en el caminar que el Señor nos ha puesto que tenemos que caminar, no se nos puede transformar en religión. Nosotros tenemos que ir avanzando todo el tiempo. Vimos también, por ejemplo, de que el Señor protegió cuando fueron sacados Adán y Eva del huerto, protegió el camino que le llevaba al árbol de la vida. Aleluya. ¿Y por qué lo protegió? Lo protegió para que el pecado no fuera duradero por toda la vida, porque ellos, hermanos, comían de ese árbol y eso provocaba de que ellos fueran inmortales, podían vivir por siempre. Pero eso fue sencillamente sellado y de esa manera se protegió para que el pecado no perdurara por siempre, ya que ahora en Cristo Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el camino, ahora esa vida. Pero ese camino tiene una verdad que nosotros tenemos que fluir. Hay un caminar que nosotros tenemos que fluir. Amén. Entonces, el camino correcto siempre te llevará a la verdad correcta. Y la verdad correcta siempre te llevará a la verdadera vida que Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Acuérdese que Él nos da novedad de vida, ¿no? Como dice la palabra, o vida nueva, como la dicen en otras versiones. Entonces, y eso no se trata de que porque en otra incluso dice vida abundante, pero no se trata solamente de dinero, no, tú abundas en bendición, tú abundas con tus hijos, tú abundas en tu matrimonio, tú abundas en tu trabajo, tú abundas porque tú caminas y la bendición del Señor va contigo. ¿Por qué? Porque tú vas caminando por ese caminar. Amén. Es que eso es hermoso, hermano. Cuando entendemos que ese caminar te lleva a lo que es verdaderamente vivo, verdaderamente vida, que no es una vida egocéntrica, que no es una vida de que no tiene propósitos, no, es una vida que el Señor nos quiere dar. Amén.
Y para eso, para poder entender un poquito también sobre los peligros del camino, porque este caminar tiene peligros, hermano. Entonces les puse ahí, en Judas. Entonces empezamos nuevamente. Judas capítulo 1, versículo 11. Dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. También se los leo en la Biblia textual. Judas 1:11 dice así: ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Mire, quiero que entienda algo. Aquí nos habla de diferentes cosas. Primeramente, si tú sigues el camino de Caín, te va a llevar definitivamente a un error. Y ese error te va a llevar a la rebelión. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Una es el camino de Caín. El camino de Caín te lleva a un error. Uno camina erróneamente. Cristiano y todo, hermano. Uno puede caminar erróneamente. Cristiano y todo. Uno puede errar el camino. Cristiano y todo. ¿Sabe por qué? Porque no se trata solamente de recibir al Señor como su Salvador, sino de caminar correctamente delante de Él, bajo sus parámetros, bajo sus estatutos. Porque unos pueden decir, no, pero yo camino a mi manera, total, yo estoy en la casa con el Señor. Pero hermano, déjeme decirle que eso no existe, porque el Señor jamás se salta por alto lo de Él. El Señor siempre ha sido muy claro. Amén. Acuérdense que esta palabra camino que dice aquí, ¿no? Los que siguieron el camino de Caín, esa palabra es yodos. Y jodos o yodos o jodos quiere decir primeramente camino, por supuesto, carretera, pero también quiere decir proceder. En el diccionario Vine incluso lo explica mejor, que esta palabra se utilice, dice, metafóricamente de un curso o rumbo de vida. O sea, cómo tú te conduces en el camino. Y su segundo gran significado es proceder. Ok, mire, entonces nosotros hoy día como cristianos tendríamos que preguntarnos cómo estamos caminando, cuál es nuestro proceder en ese camino que nosotros tenemos que caminar. ¿Para qué? Para llegar a la vida. O para obtener, para poder experimentar la vida abundante o la vida nueva aquí en la tierra, y para poder llegar también a la vida eterna allá en el cielo. Entonces en Proverbios capítulo 14 versículo 8 nos da una reseña de lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice así: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Mire qué importante esta parte. O sea, dice que hay una ciencia, hermano. Hay una ciencia, porque siempre cuando nosotros hablamos de ciencia, siempre pensamos en la ciencia del ser humano. Pero Dios también tiene una ciencia que es mucho mayor. Y la ciencia de Él nos dice de que es prudente, de que es bueno, de que cada uno entienda su camino. En otras palabras, entienda cómo está caminando, entienda su proceder. Se lo quiero leer en otra versión, el mismo versículo. Proverbios 14:8, en la Biblia textual, dice así: discernir el camino es sabiduría del sagaz, pero la necedad de los necios es puro engaño. Mire, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? De que hay una sabiduría, y la sabiduría está en poder discernir nuestro caminar. Mire qué importante, esa es la ciencia de Dios. O sea, cada cristiano, si usted me estás oyendo, si tú crees en Dios, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, no basta solamente con decir eso, sino que todos los días tú tienes que ver cómo estás caminando delante del Señor, cómo estás actuando delante del Señor, cómo estás procediendo delante del Señor. No vaya a ser cosa de que de repente usted se encuentre de que su camino está erróneo.
Entonces es muy importante, tenemos que examinar cómo estamos caminando. Entonces hemos dicho, y la primera parte del versículo decía, ¡ay de ellos! Y ese ¡ay de ellos no habla de la advertencia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los ¡ay! Amén. Después estuvimos hablando de seguir el camino. Y esto nos habla de ser sagaces para ver cómo estamos caminando. Seguir el camino, porque definitivamente tú caminas, tú vas por un camino. Pero la pregunta es, ¿vas por tu propio camino o vas por el camino que Dios nos trazó, que teníamos que caminar? ¿Vas por el camino del Señor que te lleva a la vida eterna o vas por un camino religioso? Por un propio pensar. Es que ahí está el gran problema en el día de hoy, hermano, y es por eso de que hoy día necesitamos salir de la ignorancia, de que muchas veces la religiosidad nos ha puesto encima. Amén. Entonces, hemos hablado y empecé el domingo pasado de hablar de los peligros del camino. Y hablé del peligro de este camino de Caín, porque ahí está el peligro. ¡Ay! De los que caminan el camino de Caín. Amén. Génesis entonces capítulo 4, versículos 3 y 5. Y dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado, póngase esa palabra, quiero que se la ponga bien en su mente, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, volvamos. Entonces hemos dicho y dijimos la vez pasada que tanto Caín y Abel tuvieron la misma formación. Los dos sabían cómo presentar una ofrenda, los dos sabían escuchar la voz de Dios, los dos sabían perfectamente cómo honrar, cómo exaltar a Dios, pero también sabían cómo deshonrarlo también. Los dos tenían la misma formación, la misma educación, y hermano, porque eran hermanos y tenían el mismo padre y tenían la misma madre. Entonces, el ofrendar en aquellos entonces no era por un momento de expiar sus pecados, no, era una forma de exaltar, era una forma de honrar a Dios, porque todavía en ese tiempo no existía la ley del Señor. Entonces, cuando los dos ofrendieron, cada uno ofrendió uno del fruto de la tierra y el otro de los animales, los dos lo hicieron en el momento preciso, en la hora indicada, en el lugar que tenían para hacerlo, y en eso no se equivocaron. Y ahí estaba todo bien. Pero ¿qué es lo que pasó, hermano? Porque dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Miró con agrado, o sea, no miró con agrado su adoración, no miró con agrado lo que Caín estaba haciendo, no miró con agrado, o como dice en Judas, su proceder, porque no era tanto del fruto, sino cómo Caín estaba llevando esa ofrenda al Señor. O sea, era un actuar, no miró con agrado el actuar de Caín. No miró con agrado cómo él estaba presentando su ofrenda, que por fuera se podría ver muy hermoso, pero como el Señor no mira por fuera, sino mira por dentro, entonces a él no le agradó. Mire, entonces aquí está la importancia, hermano. ¿Cómo procedemos nosotros? Mire, tú puedes ser cristiano, ir a la iglesia, pero Dios no va a ver esto. Porque Dios te va a mirar por dentro, hermano. Te va a mirar cómo tú cantas en la iglesia, cómo tú exaltas en la iglesia, cómo tú adoras en la iglesia. Va a mirar cómo yo hoy día estoy predicando delante de ustedes y no va a ver si es muy linda o muy fea la prédica. Va a ver con qué corazón hoy día yo me he presentado delante de ustedes para poder exaltar su palabra delante de ustedes. Imagínense la responsabilidad
que el Señor me pone en el día de hoy, porque no estoy hablando mi palabra, estoy hablando su palabra, y todo lo de Él es bendito, todo lo de Él tiene que ser exaltado. Y si no tengo un corazón contrito y humillado, entonces, hermano, el Señor va a mirar o con agrado o con desagrado lo que hoy día incluso estoy haciendo delante de ustedes. Entonces lo mismo pasa contigo. Cuando tú vas a la iglesia, cuando te presentas delante del Señor, el Señor va a ver cómo haces el trabajo del Señor, si lo haces con agrado o con desagrado, si tú exaltas o no, si tú adoras, cantas al Señor, alabas al Señor, o sencillamente estás ahí por cumplir algo. Terrible. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 4 dice el por qué fue el desagrado. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonios de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Mire, qué interesante. Entonces a Caín, por supuesto, que se le pasó un detalle. ¿Cuál era ese detalle? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, las hermanas el día viernes estuvieron hablando un poquito de la fe en la práctica. Porque el Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. También nos dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Pero también nos dice, muéstrame tu obra y te diré tu fe. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor a cada uno nos ha repartido, desde el momento que hemos creído en Él, una fe. Una fe, pero esa fe, el Señor todo lo da en semilla, pero eso cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de multiplicarlo, de que nuestra fe vaya avanzando, vaya evolucionando y que no vaya involucionando como lo que le pasó a Caín justamente. Porque nosotros no podemos decir que Caín no creía, no, Caín creía en Dios. Caín podía hablar con Dios. Caín entendía el poder de Dios. Caín sabía que Dios era el dueño del universo. Caín sabía de quién era el Altísimo. Hay algo interesante que estuve escuchando el viernes, el programa, porque incluso ellos lo dijeron, mire, todos creen y el diablo también cree, pero no por eso es salvo. Claro, usted es salvo, el Señor no le va a quitar su salvación, pero ¿a qué nosotros vamos? A de que esa salvación tiene que ir progresando, hermano. Usted tiene que ir, su proceder tiene que ir cambiando, porque si no cambia, el Señor lo va a ver mal. El Señor va a decir, este pueblo es un pueblo duro de servicio, que no tiene cambios de actitudes. Amén. Entonces nuestra actitud y nuestra forma de conducirnos tiene que ir cambiando cuando realmente estamos en ese camino que dijo, yo soy el camino. Aleluya. Entonces eso es muy importante y cada uno se tiene que examinar en esto. Entonces, ¿por qué me dicen hebreos que Caín le faltó fe? Porque sencillamente, hermano, no se trata solamente de creer. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y quiero explicárselo de esta forma. Se lo expliqué un poquito la vez pasada, pero esta vez se lo quiero explicar un poquito mejor. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo sabemos todos. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese es un punto 1. Amén. Ese es un punto 1. El que se acerca tiene que creer. Usted y yo nos hemos acercado a Dios y hemos creído. Y fíjese de que eso lo puso el Espíritu Santo en nosotros. Porque esa es la buena voluntad del Señor y esa es la misericordia del Señor, hermano, que ha puesto esa semilla de fe para que podamos creer y para que podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero eso no queda ahí. En la parte 2 del versículo dice, y que es galardonador o premia de los que le buscan. Ok.
Entonces, esa fe tiene que ir creciendo, querido hermano. Tiene que ir creciendo. No basta solamente de decir yo creo, sino que tú tienes que buscar más. ¿Y en qué forma tú tienes que buscarlo? Porque tú tienes que buscar que esa fe, ese granito, esa semilla se te vaya multiplicando, que tu fe vaya engrandeciéndose, que tu fe se vaya multiplicando en ti, para que esa fe también se multiplique a tus hijos, a tu familia, a tu mujer, a tu marido. Amén. Mire, entonces esa fe tiene que ir creciendo. ¿Cómo? A medida que tú lo busques sinceramente. Ese camino que te lleva a la verdad. Y esa verdad que te lleva a la vida. Muchos creen, hermano, pero no todos caminan el camino correcto. No todos proceden correctamente delante del Señor. No todos corrigen su camino, no todos buscan el corregir, porque por eso dice aquí la palabra que premia a los que le buscan. ¿Buscar qué, hermano? Buscar cómo corregir nuestro caminar en la fe de Dios. Que la fe se vuelva una vida práctica en nosotros y no una vida religiosa. Es que eso es importante. Se tiene que volver una vida práctica, hermano. Amén. Como le decía, muchos creen, pero no todos caminan el camino de Dios. Y esta forma de caminar religiosamente, esta forma de no evolucionar, en que no la fe no sea una parte práctica en tu vida, para Dios es una falta de fe y a Él le desagrada esa forma de caminar. ¿Por qué? Porque Dios te dio la semilla, pero también te dio el Espíritu Santo, que es tu ayudador y que te hace de que tú crezcas tanto en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Mire, es que la palabra del Señor es maravillosa, hermano. Es por eso, hermano, mire. Entonces usted me puede decir, ay, pastor, pero usted me está pidiendo mucho. Entonces se equivocó de iglesia, porque el eslogan de nosotros es preparándonos para su venida. Y yo le tengo que decir la verdad, es tiempo de rapto y es tiempo de cambio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el gran problema de Caín estaba en su corazón. Ahí estaba, ¿no? Dios no ocupaba, hermano, el lugar de privilegio de Caín. Él solamente se conformaba de presentar una ofrenda para después seguir su propia vida. Y eso a Dios no le gustó. Porque es como cumplir con algo. Es cuando a usted le dicen, yo puedo tener un hermano, por ejemplo, que me hace algo en la iglesia. Entonces el hermano va y dice, ay, tengo que ir a la iglesia porque le dije al pastor que iba a hacer eso, así que estoy obligado. Si es así, no lo haga, hermano. Mejor no lo haga. Porque no es una buena conducta delante del Señor, ni tampoco delante de los hermanos. Amén. Es muy importante lo que hoy día estamos conversando, porque Caín cayó en este problema. Y es por eso que dice, ay de los que caminan en el camino de Caín. Ay, es una advertencia, hermano. Porque Dios mira el corazón. Y aquí el gran problema estaba en el corazón de Caín. Porque hizo una ofrenda, pero el corazón de él no estaba en eso. No estaba en ello, ¿no? Entonces el mismo pecado que cometía Israel, hermano. Ahora, esto es muy importante. De no incluir a Dios en nuestro caminar es una falta de fe. ¿Sabe por qué muchas veces no se incluye? Porque no le creemos a Él. Ay, no voy a tener que ir a la iglesia porque me falta dinero. Tengo que trabajar justamente el día de la iglesia. Ay, santo Dios. Tenga fe, hermano. Tenga fe. Si Él dijo de que Él nos iba a proveer, nos iba a proveer. Y Él no falla. Él no es hombre que se mude ni que falta sus promesas. Él lo que dice lo cumple. Si realmente tenemos esa fe práctica que creemos y hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, esa forma de caminar
de no creerle de corazón es caminar un poquito mediocres, hermano, y carece de una fe activa. Entonces el primer peligro, se puede decir, de nuestro caminar es no tener una fe activada, una fe renovada, una fe que vaya en aumento, ¿no? Que te conformes solo con lo que tienes o sabes y no quieres ir más allá. Entonces para eso, si tú quieres ir más allá, tienes que buscarlo, como decía la segunda parte del versículo. Hay que buscarlo porque Él premia a los que le buscan, premia a los que le buscan, aleluya. Pues nuestra fe tiene que evolucionar, hermano, definitivamente. Ahora, quiero llevarle un versículo bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Mire que ese reloj me pone más que nervioso, 34 minutos solamente me queda. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto parece que no se lo mandé al hermano. ¿Sí? Es primera de Pedro. Ve, que bueno, el hermano está atento. Mire, ¿sabe? Así son. Lo cambia inmediatamente. Amén. Entonces, mire, aquí hay una evolución de la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, mire, virtud. Después de la virtud se le añade el conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. O sea, mire la evolución de fe, de la semilla de fe al amor. Aleluya. Al amor. O sea, una cosa, hermano, es que mire cómo se va desarrollando. Ya cuando tú haces las cosas por amor a Dios, tu fe ha sido perfeccionada. Entonces tú ya no dices, ay, tengo que ir a hacerlo porque se lo dije al pastor. No, uno va con gozo, va con pasión, va con eso que el Señor te dice, mira, si alguien te pide una milla, anda 2 con él. Aleluya. Entonces es importante, hermano, que nuestra fe se vaya desarrollando. Entonces, usted que ha visto, por ejemplo, los estudios bíblicos, yo he estado hablando, por ejemplo, los días miércoles de doctrina, yo he estado hablando un poquito del juicio eterno. Y yo quiero ponerle un versículo bíblico que yo puse en aquel entonces cuando estuvimos viendo el tribunal de Cristo. Porque quiero que usted entienda que Dios ve nuestro proceder. Dios ve cómo nosotros actuamos. Dios ve el corazón y las actitudes que nosotros tenemos. Y ese es un caminar. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 16. En la versión al día me parece que esto no ¿sí? ¿Lo mandé? Uy, que estoy bien, hermano, gloria a Dios. Es que, hermano, a veces yo escribo tanto y a veces pongo y a veces saco y ya no sé lo que le mando al hermano o lo que no le mando. Amén. Entonces, Romanos 2:16, versión al día, dice así. Ciertamente vendrá el día en que, por mandato del Padre, Jesucristo juzgará la vida íntima, hablando del tribunal de Cristo, la vida íntima de cada uno, sus más recónditos pensamientos e impulsos. Esta forma parte del gran plan de Dios de que le he estado hablando. Mire, aquí dice de que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, pero que lo que juzga ese tribunal de Cristo no es nuestra salvación. No, tú ya eres salvo, Dios ya te dio esa fe. Lo que juzga es qué es lo que has hecho con lo que Dios te dio. ¿Qué es lo que has hecho con ese granito de mostaza que Dios te dio? ¿Qué has hecho con esa semilla de fe que Dios te dio? ¿Qué es lo que has hecho con los estatutos de Dios que Dios te dijo que tenías que caminar? Camina, procedes como Dios quiere realmente que tú procedas. Entonces en ese tribunal de Cristo dice que todos los cristianos vamos a compadecer ante ese tribunal. Entonces Él juzgará nuestra vida íntima, nuestro proceder íntimo.
los más recónditos pensamientos e impulsos, dicen. Qué increíble, hermano. Imagínese. Entonces, ese es un proceder. El Señor va a descubrir cómo nosotros estamos delante del Señor y cómo nosotros caminamos delante del Señor. Es por eso que estos temas son importantes, hermano. Yo no le estoy hablando de cosas extraterrestres, no. Hoy día estamos hablando de cosas bien prácticas que nos ayudan en el diario vivir del día de hoy. Amén. Entonces, el primer peligro, ya para terminar con esto, el primer peligro de nuestro caminar con Cristo es el no tener en cuenta a Cristo, para que Él cambie nuestro caminar diariamente y no rendirnos a Él de todo nuestro corazón. Es un peligro, hermano. Es un peligro el no tener fe. Amén. Segundo peligro. Yo quiero llevarlos al segundo peligro de este camino de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Mire qué terrible, hermano. Se lo quiero leer en otra versión para que usted lo pueda entender un poquito mejor. En la versión al día, ahí dice Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Es más moderno este idioma. ¿Ah? ¿Por qué te enoja tanto? ¿Por qué te amargas? ¿Ah? ¿Por qué tienes esa cara en nuestras palabras? Si lo ponemos esto en un idioma más moderno, le puedo decir, ¿por qué andas con esa cara? Esa cara de amargado, esa cara de limón. ¿Por qué te...? ¿Ah? ¿Usted ha visto a veces cuando los niños se amargan? Que les cambia la cara. O cuando la esposa se amarga. Y uno le dice, ¿qué te pasa, mija mía? Y ella dice, no me pasa nada, pero se le nota en la cara que les pasa algo. Entonces, hermano, así andaba Caín. Amargado, enojado. Porque su ofrenda no fue correcta. El Señor no la aceptó. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver este caminar. Había un problema. Y el peligro de este caminar, hermano, tiene un nombre y se llama de un carácter no transformado. Porque tiene que ver con el carácter, hermano. Un carácter no transformado. Y esto es un peligro en el caminar del cristiano. Porque en ese carácter no transformado existen todo lo que no tiene que existir. Celos, envidias, enojos, rencores, orgullo, rebeldía. Y Caín incluso poseía como un espíritu de soberbia y de altivez, hermano. Ahora es interesante esto, mire. Es que si en Caín había celos, si había contienda, si había ira, si había rabia, incluso si había muerte, porque había como un espíritu de muerte que podía asesinar, hermano, hasta a su propia familia, hasta a su propio hermano. Es porque Caín ya caminaba hace un buen tiempo por un camino equivocado. Y el gran peligro de este camino es que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos caminando por un camino equivocado y donde se reproducen envidias, enojos, iras, rencores, contiendas, orgullo, rebeldía, soberbias, altivez, y seguimos caminando por ese camino y no hacemos nada para revertirlo, entonces tenemos un gran peligro de ir cayendo. Y Caín cayó tan abajo que llegó hasta asesinar. Terrible, hermano. Terrible. Fíjese que este carácter no transformado es completamente opuesto al carácter de Dios. Entonces, todas las cosas, hermanos, que caracterizan a Caín son completamente opuestas a lo que Dios quiere en nuestro caminar. El caminar de Caín no es que de repente se enojó porque solamente el Señor
no le aceptó su ofrenda, su exaltación, su adoración. No, hermano, es que Caín ya venía caminando medio atravesado desde hace un tiempo, porque para llegar a asesinar, entonces ya tenía un tiempo de caminar religiosamente, de caminar su propio camino. Y al caminar su propio camino, se te forma un carácter duro, se te forma incluso problemas en tu mente, se forman incluso murallas, hermano, en tu mente, que muchas veces es difícil salir de ahí, y ahí necesitamos la liberación del Señor. Entonces, yo te pregunto hoy día, ¿tienes rabia? ¿Tienes celos? ¿Tienes contiendas? ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué tu cara está triste? ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué tienes celos? ¿Por qué tienes envidias? ¿Por qué tienes cosas que no pertenecen al camino del Señor? Entonces, si eso está en tu vida, si esto está en tu alma, y para eso tú tienes que ser muy sincero delante del Señor, y yo también, entonces hoy día en el nombre de Cristo Jesús podemos cortar todo indicio de mal camino. ¿Para qué? Para que el Señor no nos vaya a decir, ¡ay!, de los que caminan en el camino de Caín. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, un alma transformada. Entonces el alma de Caín no tenía paz, hermano, para nada. Mire, Mateo capítulo 11, versículo 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Mire, volvamos. ¿Cómo usted va a tener descanso para su alma? Cuando uno lleva el yugo del Señor. Y aquí hay algo importante. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y para poder aprender eso, lo que es manso y humilde, tú lo tienes que buscar. Los tienes que buscar. La fe se tiene que fortalecer, la fe tiene que multiplicarse, la fe tiene que ir en una transformación, la fe tiene que llegar de fe y tiene que terminar en amor, aleluya, en ser fiel al Señor, pero no por una cosa de que, tengo que ser fiel, sino porque tú amas al Señor. Ese es el caminar del Señor. Entonces el alma de Caín no tenía paz. ¿Por qué? Porque él prefirió caminar su propio camino. Pues su semblante dice que había cambiado. ¿Por qué? Se le notaba en la cara, hermano. Porque lo que tenemos en el alma muchas veces se nos nota en la cara, se nos nota en el cuerpo, incluso en nuestros ojos, en nuestro semblante. Porque la Biblia dice que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Santo Dios. Entonces, ¿qué tienes dentro de tu alma hoy día? Celos, contiendas, rebeldía. No sigas por el camino de Caín. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice. Mire, siempre nosotros somos muy buenos para sacar cosas de versículos bíblicos. Son cosas muy... ya cuando hemos caminado por años en el cristianismo, como que nos sabemos algunos versículos bíblicos de memoria. Y una de las cosas que nos sabemos justamente es Romanos 12, donde dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y lo repetimos, amén, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Porque para que sea buena, agradable y perfecta, ¿qué es lo que dice anteriormente? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, para que tú puedas experimentar
la voluntad que es buena, la voluntad que es agradable y la voluntad que es perfecta, tiene que haber en ti una transformación de tu alma. ¿Se acuerda que yo hace un tiempo atrás le dije de que esto es una escalera? Lo bueno está en el atrio, lo agradable está en el lugar santo, pero lo perfecto está en el lugar santísimo. Si tú quieres pasear del atrio al lugar santísimo, entonces entre más transformación, más fácil se te hará llegar a ese lugar santísimo donde todo es perfecto y donde la máxima perfección es incluso el amor. ¿Se acuerda del versículo anterior? Empezaba con la fe y ¿dónde terminaba? En el amor. Aleluya. Ahí, entonces empieza con la semilla ahí en el atrio, pero ¿dónde se termina? Lo perfecto, en el amor, ahí en el lugar santísimo. Entonces, claro, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, pero no es solamente un dicho, eso se tiene que experimentar. ¿Y cómo? Transformando la renovación, que nuestra alma se vaya transformando por medio de entender la palabra del Señor, de sacar un entendimiento que no es del Señor y poner el entendimiento que sí es del Señor. Y lo primero que uno tiene que hacer, no conformarse a este siglo. Tú no te tienes que conformar. Hermano, déjeme decirle, tú tienes que ser un desconformista espiritual. Pero ¿cómo, hermano, voy a ser desconformista? Sí, hermano, porque cuando tú no estás conforme, tú vas a buscar del Señor y vas a buscar del Señor y vas a buscar. Y el que busca, encuentra. El que golpea, se le abre. Aleluya. Pero hay que buscarlo, hermano. Y tú lo puedes hacer. Principalmente cuando tú ves que tu caminar hay problemas. Hay celos, hay contiendas, hay envidias, hay rencores, hay tristezas, hay vanaglorias, hay orgullos, hay altivez. Cuando tú veas estas cosas en tu alma, es necesario que golpees, es necesario que lo busques y encontrarás paz para tu alma. Amén. Entonces, no basta solamente, hermano, que la voluntad sea buena, agradable y perfecta, sin antes puedes comprender que necesitamos la transformación. Quiero llevar a otro versículo, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, entonces, usted me puede decir, ¿y cómo, pastor, yo puedo hacer que mi alma sea transformada en el Señor? Porque yo lo busco, el Señor, yo lo busco. ¿Qué tienes que hacer? Hace morir lo terrenal en ti. Hace morir. Mire, yo siempre le he dicho los tres niveles: lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que ser espiritual. Pero ¿quieres ser espiritual? Hace morir lo terrenal. Y aquí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, hermano. Es vencerse. Es vencerse. Yo hago morir esto, porque esto no me sirve. No me sirve de la envidia, no me sirven de los celos, no me sirve la altivez, no me sirve el orgullo, no me sirve nada de eso. Ni las impurezas, ni las pasiones desordenadas, ni la fornicación, porque incluso dice que es importante que todo esto para el Señor es idolatría. Imagínese. Y yo le pregunto a usted ¿se ha pensado? Yo pienso, hermano, que yo soy un preguntón. ¿Por qué el Señor va a ser la impureza idolatría? ¿Por qué va a ser los malos deseos o la avaricia idolatría? Porque el que quiere permanecer en eso hace de su avaricia algo idolátrico. Yo quiero permanecer en la idolatría, yo quiero permanecer en mi fornicación, porque eso es lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta, eso yo lo quiero hacer. Eso es un ídolo para mí. Santo Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado. Mire, resumen.
primeramente, de estos dos peligros. El primer peligro es caminar sin una fe verdadera. Caminar religiosamente y no de corazón. Hablamos del primer peligro de Caín. Segundo peligro de ese caminar de Caín es caminar con un carácter no transformado por Dios. Pero yo lo quiero llevar en estos 15 minutos que me quedan, voy más rápido que nunca, hermano, al tercer peligro. Génesis capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Le quiero leer el mismo versículo, pero en una versión más moderna, para que me lo pueda entender un poquito mejor. En la versión al día, Génesis 4, versículos 7 y 8. Y dice así: si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Se los quiero repetir esto. Si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarte sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Un día Caín invitó a su hermano a dar un paseo. Cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Ok, volvamos. Miren. Aquí vemos dos cosas, querido hermano. Dos cosas. Cuando Dios vio a Caín enojado, turbado, caminando por un camino peligroso, hermano, le habló para que él pudiera recapacitar de ese caminar. Para que él pudiera recapacitar de su actitud, de su conducta, de su proceder. Acuérdense que el camino quiere decir proceder. Y le presenta tanto lo bueno que le puede venir, porque dice, si decide cambiar su camino o cambiar como ya lo vimos, entonces él podía, dice aquí en esa versión, que él podía andar con la frente en alto en ese proceder, si él hace lo que el Señor le mandó a hacer. Mas también aquí lo advierte, ay del Señor. Y le dice, mira, si tú persistes en ese pensamiento, si tú persistes en esa actitud en tu corazón, si tú persistes en esa rebeldía, entonces el pecado estará golpeando tu ser, porque primero estaba en su mente. Estará golpeando tu ser, y estará allí como una fiera salvaje, listo y preparada para tomar lugar en tu corazón tan pronto tú abras esa puerta. Entonces, hermano, es interesante que Dios le mostró la puerta de salida para salir bien de esta situación, pero también lo advirtió de la otra puerta del mal, que si él elegía lo otro. Le dio la salida, no lo condenó, le dio la salida. Y aquí me recuerda del versículo que él dice de que él es paciente y él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces él incluso le decía a los discípulos, yo presento delante de ti tanto la vida como la muerte, el bien y el mal. Entonces él siempre nos ha presentado los dos caminos. A Israel le dijo, mira, si tú anduvieras en mis estatutos, si tú caminaras en mis mandamientos, entonces serás una nación bendita, una nación que va a atraer a mucha gente, una nación que la gente va a saber que Dios está con ustedes. Pero si no hicieres así, entonces las consecuencias serán esto otro. Y lo mismo hizo aquí con Caín. Le dijo, mira, aquí está el bien y aquí está lo malo. Elige tú, Caín. Porque Dios no se va a meter en la voluntad propia humana, hermano. Dios respeta tu voluntad. Y Él no va a trabajar en contra de tu voluntad. Él solamente te presenta para que la voluntad de uno
haga lo que el Señor quiere y viene el Espíritu Santo y tienes un ayudador para ser victorioso. Pero si no, Dios no puede hacer nada porque Dios es un caballero y Él respeta lo que puso en el ser humano, que es la voluntad propia de cada uno. Mas tú tienes la voluntad si decides el bien y tienes la voluntad para que el Espíritu Santo nos ayude a sacar todo lo que está mal en nuestro camino. ¿Mas qué decidió Caín? El mal, pues, el odio, la rabia, los celos. Decidió caminar, y esto es muy importante porque este es lo que yo quiero hablar, decidió caminar su propio camino. Dios le había dado una salida, pero él decidió caminar su propio camino. Hasta el punto de matar, hasta el punto de asesinar. Hermano, ay hermano, pero no me diga eso. Menos mal que yo no asesino. Sí, pero dice la Biblia que con la lengua también podemos asesinar. Dice que nosotros incluso somos asesinos cuando hablamos mal de nuestro hermano. Ay, santo Dios. Entonces, él tuvo en sus manos de tener una buena decisión, pero no lo quiso así. Él decidió de caminar su propio caminar. Este camino de Caín, entonces, se caracteriza, hermano, por complacerse a sí mismo, por hacer su propia voluntad, por estar su yo primeramente, complacer sus antojos, complacer su celo, complacer su rabia, complacer todo lo malo que está dentro de él, complacerlo. El caminar un propio camino cristiano y todo, porque Caín creía en Dios, Caín oía a Dios, Caín sabía quién era Dios, él creía en el Dios del universo. Aún así, él eligió un mal caminar. ¿Cuántos de nosotros los cristianos podemos estar en una iglesia, podemos ir un día domingo, podemos oír palabra del Señor? Usted me puede estar oyendo en el día de hoy y aún así estamos caminando en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque hemos elegido mal. Y entonces el Señor hoy día nos advierte, ¡ay!, de los que caminan el camino de Caín. Y el caminar en su propio camino. Entonces el Señor hoy día nos advierte de que tenemos que salir de ahí, porque el Señor viene pronto y Él necesita encontrar una iglesia, una novia, una esposa digna de Él. Amén. Pero lo lindo, hermano, que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos pone todo lo necesario, hermano, para que podamos caminar libremente y que su libertad se nos produzca paz en nuestra alma. Pero tú eliges y yo elijo. Amén. Entonces el camino de Caín es el camino de una mente carnal que decide hacer precisamente lo contrario al consejo de Dios, lo contrario al caminar de Dios. Entonces, este camino de Caín se rinde incluso a una fortaleza mental, porque cuando hay tantas cosas en el alma se forman fortalezas mentales. Y las fortalezas mentales ya se necesita un tipo de liberación de la persona, pero tú también puedes decidirlo. Si tú decides hoy día ser libre, tú lo puedes hacer. Entonces tú puedes sacar toda fortaleza mental en el nombre de Cristo Jesús. Mire, en este tiempo es necesario de que cada uno nos preparemos para su venida, pero para eso necesitamos salir del camino de Caín y caminar correctamente delante del Señor. Amén. Mire, resumiendo, los tres caminos, los tres peligros. Entonces está, primer peligro del caminar de Caín es caminar un camino sin una fe verdadera, sin una fe práctica. Caminar religiosamente y no de corazón. Punto 1. Segundo camino de Caín es caminar con un carácter no transformado por Dios, hermano. Es peligrosísimo andar caminando de esa forma. Y número 3, es caminar haciendo su propia voluntad, decidiendo con su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Aquí están los tres peligros en el caminar que el Señor quiere que caminemos correctamente, pero el camino de Caín dice, ¡ay!, de los que caminan en el camino de Caín. Aquí vemos los tres peligros. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar delante del Señor entonces? Esa es la pregunta. Para eso yo quiero llevarlos a Salmo 119, versículos 1 y 3. Y dice así, bienaventurados los perfectos de camino. Mire, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios
y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mire, volvamos, mire lo que dice acá. Primeramente, bienaventurados los perfectos de camino. Y mire cómo termina, los que no hacen iniquidad en el camino. Ahora, entre la bienaventuranza y lo que no hacen, hay tres cosas que hay que hacer. Los que andan, los que guardan y los que buscan. Se los vuelvo a reiterar. Los que andan, los que guardan y los que buscan. Mire, porque esto está relacionado con los tres caminos del peligro de Caín que hemos hablado. Porque dice los que andan. Andar quiere decir caminar. Acuérdense que quiere decir proceder. Los que andan en sus mandamientos se refiere. ¿Y cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es andar. Pero no basta solamente, no se puede quedar las cosas ahí. No solamente se trata de saber esto. Ay, sí, yo ando en el camino. Porque el Señor dice que tenemos que amarlo con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo. Pero cuando viene un problema nos quedamos en la casa y no queremos nada. Estamos asustados, llenos de temores. No, hermano. Nosotros ahí tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? Por la segunda parte que dice el versículo, guardar. Guardar, hermano. Los que andan en la ley, bienaventurados los que guardan su testimonio. Tú tienes que tener un testimonio vivo delante del Señor. ¿Cómo? Haciendo esa voluntad. Guardar quiere decir mantener. Es ser una atalaya, cuidar, es preservar, es retener, es velar, hermano. Es ser una persona esforzada, una persona valiente. Es guardar nuestra alma para que ésta sea transformada por Dios. Mire, eso es guardar. Cuando tú guardas la palabra del Señor, esa palabra transforma tu alma. La transforma de tal forma, hermano, que incluso llegas a obtener el carácter de Dios. Y lo tuyo sale y entra lo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí el camino se fortalece aún mayor. Pero todavía hay que una tercera parte que tiene que ver incluso con el tercer peligro de Caín, hermano. Porque el peligro de Caín, el tercer caminar del peligro de Caín era hacer su propia voluntad antes de hacer la voluntad del Señor. Y aquí dice buscarlo con todo el corazón. Aleluya. Cuando uno quiere hacer su propia voluntad, eso lo tiene uno en el corazón. Pero cuando quiere hacer la voluntad del Señor, ese corazón se vuelve a hacerlo de Él. Entonces, buscarlo de todo corazón es caminar en el camino correcto. Y es procurar siempre hacer la voluntad de Dios. Mire, qué linda es la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Se acuerda que le dije que lo perfecto ya es lo máximo? Eso está en el lugar santísimo. ¿Cómo era la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. Mire dónde el Señor nos quiere llevar. Al lugar santísimo, a la parte de la perfección. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú puedes caminar en esta tierra, pero ser del cielo no andas en iniquidad. Amén. Para terminar, quiero leerles Josué, versículo 1 y el 8 al 9, y los versículos que me quedan ya se los dejo para la Santa Cena, que es el próximo domingo. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire, quiero que aquí paremos un poquito porque hay una parte A y una parte B de este versículo. Ay, hermano, perdónenme, mire. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, punto 1, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa palabra meditar es una parte práctica, es caminar, es proceder. Ese es tu proceder, vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes lo que decías ahí en Salmo, para guardar sus mandamientos, guardarlo, atesorarlo, que transforme nuestra alma y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Y mira, y hacer y hagas, esa es la otra parte. No solamente guardar, sino hacer, buscarlo de corazón, en todo conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Ahora, la parte B del versículo. Porque entonces, haciendo todo esto,
¿Qué cosa? Andar, guardar y buscarlo. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces tu camino va a ser próspero, querido hermano. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caminamos correctamente? ¿Qué pasa cuando nosotros guardamos lo de Él? ¿Qué pasa cuando nosotros lo buscamos de todo corazón? Sacamos, arrancamos el camino de Caín y nuestro caminar prosperará siempre. Tu caminar prosperará siempre. Prosperarán tus hijos, van a prosperar tu familia, va a prosperar tu mujer, va a prosperar tu marido, va a prosperar tu trabajo. Mira, hermano, nunca te faltará nada en tu casa. Aunque no tengas nada, Dios te lo va a dar todo. Porque el que camina con el Señor, hermano, camina bajo lo sobrenatural de Dios. Y eso, hermano, es impagable. Eso, hermano, se tiene que experimentar. Eso es para este tiempo. Y eso es lo que Dios hoy día quiere que caminemos en ese camino de Él. Salgamos de estos caminos de Caín, salgamos de esos 3 caminares que no dan fruto y seamos de aquellos que andan, que guardan y que lo buscan en el nombre del Señor. Oramos al Señor para terminar este día domingo glorioso, hermano, de esta palabra que el Señor nos ha podido enseñar. Señor, yo te doy gracias. Ore ahí donde usted está. Yo te doy gracias en este momento, te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para cada uno de nosotros, Señor. Pero por lo cual también te pido, Señor, que tú nos ayudes a caminar, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a caminar, Señor Santo, porque ese caminar es un andar, es un proceder, Señor. Ayúdanos a caminar en tus mandamientos, porque bien dice tu palabra, amarás a Dios, aleluya, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Muchas veces no, por las cosas que tenemos en nuestra alma, no podemos y no queremos amar al prójimo. Por eso te pido hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, de que tus mandamientos sean guardados para que esto produzcan, Señor, en nosotros un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de emociones, Señor Santo. Te pido, Señor, para que esos cambios sean cuidando, perseverando, reteniendo, Señor, velando en cada momento a las personas valientes, Señor, esforzadas, Señor Santo, y que nuestra alma sea completamente transformada, Señor. Saca, Señor, todo indicio, Señor Santo, de lo que no es tuyo, Señor. Todo árbol, Señor, todo árbol que tú no has plantado, toda envidia, todo celo, toda contienda, Señor mío, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que el diablo ha querido plantar en nuestra alma, hoy día se ha desarraigado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, para que el caminar sea, Señor, perfecto y tú no encuentres digno, Señor, para tu venida, Señor mío. Saca, Señor, todo lo que es necesario sacar. Desarraiga, Señor, todo lo que es necesario desarraigar y planta, Señor, el árbol de la vida, Señor. Planta ese árbol, Señor, donde su tronco nunca se seca, donde sus ramas nunca caen, donde sus hojas nunca caen. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos hagas, Señor, beber, Señor Santo, nos hagas saborear ese árbol de la vida, Señor, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Si hay personas, Señor mío, donde sus almas están tristes, están desanimados, Señor, donde sus almas se encuentran en depresiones, en tristezas, en envidias, en orgullos, en celos, Señor. Señor mío, te pido por esas almas, Señor mío, porque es verdad, no somos perfectos, pero tú nos has enseñado, tú nos pones delante de nosotros la vida y la muerte, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para de que todo lo que no es tuyo sea desarraigado hoy en el nombre de Cristo Jesús. Por aquellos que tienen fortalezas mentales, por aquellos que dicen, no, yo no lo puedo hacer, esto es muy difícil para mí, yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo desarraigo, yo saco, Señor, toda fortaleza mental, porque bien dice tu palabra que todo se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para Él nada es imposible, para Él nada es imposible. Por eso ayúdanos a andar, ayúdanos a caminar, ayúdanos a proceder, ayúdanos a
guardar, mantener tu palabra, Señor, y a buscarlo de todo corazón, Señor Santo, para procurar siempre hacer tu voluntad. Señor mío, dice tu palabra, que haciendo esto harás prosperar nuestro camino, que el camino de mi hermano, el camino de mi hermano, el camino del amigo, Señor, hoy día sea prosperado, que venga, Señor, en ello la paz para su alma, la paz para su alma, el descanso para su alma. En el nombre de Cristo Jesús, prospera, Señor, que esa vida tuya sea prosperando la vida del que me oye, la vida de la mujer, la vida del hombre, la vida de los hijos, la vida de las hijas, la vida de los familiares, que sea prosperando en el trabajo, que sea prosperando en todo lo que haga, porque cuando estás en el camino del Señor, lo sobrenatural te acompaña. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque tú lo haces con cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres bueno y tú tienes todo para que seamos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y estamos contentos de poder llevar todas estas enseñanzas adelante. Que el Señor me los bendiga grandemente y acuérdese, Arranquemos de ese ay de los que caminan el camino de Caín, salgamos de todo ese caminar y acerquémonos a lo verdadero, al verdadero caminar con el Señor. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo para la próxima. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme.
tu espada, ponte la coraza, pero antes asegura tu casco. Afila mi espada, amarro el calzado, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, adiestra manos para batallar, adiestra manos para batallar. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Con tu armadura, Señor, revísteme.